Hola, hola, muy buenas noches. Bienvenidos a otro programa de La Belleza del Arte, aquí en nuestra querida radio TPC, Radio Libertaria, La Voz de América, nuevamente con nuestro gran amigo, el padre Rodrigo Miranda. Muy buenas noches, padre, ¿cómo está? ¿Qué tal, querido Ricardo? ¿Qué tal a todos los auditores de la radio? Muy bien, gracias a Dios, acá nuevamente desde la ciudad eterna, desde Roma, Italia. Es solo para provocarnos envidia. Sí, sí. Y más encima acá está ya comenzando el calor, entonces la gente está un poquito más así con perspectivas de vacaciones, así que estamos. Claro, no, está excelente, excelente, sí. Acá, yo estoy acá en Chile y no, hay mucho frío y un clima bien pesado, que un frío no, no tan seco, sino que húmedo, entonces se siente más fuerte y el cambio entre la tarde, que por pocos momentos hay una cierta cantidad de temperatura, en Santiago como de unos 26 grados, es decir, caluroso, en pocos tiempo se produce un aumento una disminución de la temperatura, aumenta el frío drásticamente muy rápido. Entonces es como típico para condiciones, para agarrar un resfriado y enfermarse. La vez pasada estaba ahí bien complicado. Hoy ya estoy bastante mejor. Todavía me queda algo, pero bastante mejor. Y contento aquí de compartir con ustedes y con nuestro querido amigo, el padre Rodrigo. La vez pasada estuvimos conversando del arte clásico, ¿no es cierto? Entendiendo, tratando de acercarnos un poquito a qué era eso, cómo lo podíamos definir, cómo podíamos establecer algunas miradas, unas nociones que nos permitieran, ¿no es cierto?, entender por qué se llama así, cuál es la forma que tiene en el sentido del lenguaje mismo, de su, de su origen también y de para qué sirve. Em, los estábamos comparando con el arte ya moderno y, bueno, y con el posmoderno, el arte actual, el arte que ellos llaman contemporáneo. Y en eso nos quedamos, porque solo empezamos a hacer un pequeño barniz de lo que era el arte moderno, y hoy día queríamos profundizar un poco eso, para que quedara más claro de cuál es dónde empieza a surgir esta fuerza. Muchas veces, y eso se ha dado, ¿no es cierto?, en la misma universidad o con los alumnos que uno tiene también, eh, uno se topa con que la gente suele creer, y así es como ellos se venden, ¿no?, que el arte contemporáneo o el arte moderno o el arte posmoderno es como un resultante de un proceso evolutivo, es decir, que tras una serie de procesos, el arte fue cambiando y terminamos, ¿no es cierto?, desde, qué sé yo, la, la Mona Lisa, o eh, qué sé yo, no sé, cualquier obra clásica que ustedes recuerden, hasta el plátano en La Habana, la banana pegada con scotch en la pared. Es decir, como que ese fue un proceso normal, lógico, de maduración de los artistas. Eso se imaginan, ¿ah? Yo lo estoy diciendo de forma sarcástica, porque en realidad es lo que se suele pensar. Y vamos a hablar un poco hoy día de eso, porque no es así. O sea, definitivamente y rotundamente no es así. Eh, Cuando me topo con estas personas que piensan eso, se los digo también de una manera bien simple. Le digo, no es que los artistas de tanto pintar bien se aburrieron y dijeron, me aburrí, hoy día voy a empezar a hacer basura, voy a empezar a pintar mal. No, hay todo un proceso que la gente no conoce y que hoy día vamos a hablar un poquito de eso. A ver, ahí me había quedado, perdón, a los auditores un poco sin audio, pero em, efectivamente, yo creo que una cosa es la palabra y el contenido
del significado, digamos, y otra cosa son las obras que representan ese significado, ¿no? Por eso es importante ir a la raíz de las cosas. Esas expresiones de arte moderno, arte clásico, arte contemporáneo, eh, no solamente hablan de cierta historia en el sentido del tiempo, de la cronología, sino ciertos significados que van más allá del tiempo y la cronología. Entonces, cuando uno habla de arte moderno, inmediatamente a uno se le viene a la mente ciertas obras de cierto tipo, y mucho más cuando habla de arte contemporáneo. Y por lo tanto, normalmente lo que se suele producir es que hay una distinción tan grande entre lo que nosotros conocemos y los productos, ¿no? Los productos artísticos, las obras de arte, que agrupan estas expresiones con las expresiones de arte clásico, por así decirlo. Y por eso que me parece importante ir siempre a los fundamentos, que no es otra cosa que lo que habitualmente uno llama como cosmovisión. Cosmovisión o cultura, ¿no? En términos así generales, lo que engloba toda una realidad, un sistema de pensamiento, obras concretas, modo de hacer las cosas, etcétera. Entonces acá estamos delante de dos sistemas o cosmovisiones contrarias. Por eso que no es un proceso natural, lineal, como se nos presenta, como bien lo explicaba Ricardo. Pasamos de un tipo a otro tipo naturalmente por evolución natural y progreso natural. No es así. Y por eso que la vez pasada nos referíamos a este quiebre en la cosmovisión que precisamente va a marcar un antes y un después. Históricamente es así, sea en el ámbito de la filosofía, por ejemplo, en el contexto del filósofo que normalmente nosotros vamos a citar, no es el único, como es Immanuel Kant, alemán, sino que a partir de él y en su entorno ya suceden una serie de transformaciones en el pensamiento, o más bien una serie de imposiciones a cómo se mira la realidad, a cómo se observa, a cómo se le entiende, y lo que siguió después hasta nuestra actual vida, como se dice normalmente, postmoderna, o sea, después de lo moderno. Y por eso que hacemos esta división en tres periodos: clásico, moderno y contemporáneo, ya en el ámbito de las ideas y no solamente cronológico. Entonces hay un antes y un después. Hay un quiebre voluntario en el ámbito del pensamiento y también hay un quiebre voluntario en el ámbito de la historia y de los hechos prácticos. No olvidemos nunca que estamos también en el contexto de lo que normalmente se llama el periodo de la Revolución Francesa. En ese contexto estamos del cambio de sistema o cosmovisión. Y digo histórico porque basta consultar un poquito los buenos libros de historia, por supuesto no los que son del medio público o oficial, porque nos van a alabar a la Revolución Francesa y en ese tiempo de la Ilustración casi como verdades y próceres y héroes caídos del cielo, ¿no? Y no fue así. Es decir, la historia cambia con litros y litros de sangre derramada por cortar cabezas de aquello que representaba todo este sistema o cosmovisión realista. Y comienza netamente la cosmovisión inmanente, es decir, subjetiva, relativista, que va a trabajar siempre con el lenguaje para cambiar la realidad, con las interpretaciones ya no hay verdades, etc. Ese es el momento en el que nos referimos de cambio de paradigma artístico. Y entonces es desde allí que uno tiene que entender lo que sucede y no de ese desarrollo aparentemente natural. Claro, y en los hechos concretos, para que la gente se vaya haciendo una idea,
la revolución representa, la revolución francesa, ¿no? Representa el primer genocidio de la historia moderna, entre 500.000 y 1 millón de seres humanos. Dentro de ellos está una serie, ¿no es cierto?, de artistas, una élite, artistas de gran envergadura que habían estado trabajando en lo que en aquella época se llamaba la Real Academia de Pintura y Escultura de París. Con el tiempo de la misma revolución, bueno, se mata a muchos de esos artistas por ser considerados realistas y la misma Real Academia de Pintura, de Escultura y de Pintura de París, que se había transformado en el centro cultural, neurálgico de el arte en Europa, bueno, se mantiene cerrado alrededor de 26 años, lo que significa un gran trauma para una generación de personas que como promedio vivían 40 años, 26 años es una generación completa. Entonces se produce un gran daño en ese entorno en forma concreta, física, además de toda la mirada filosófica de las ideas que conllevan esta acción que se produce para Europa. Y es muy importante porque has mencionado, por ejemplo, la Revolución Francesa y específicamente el ámbito del arte que tenía que ver con la representación de la realidad y por eso es que los artistas van a desarrollar todo un proceso técnico, sea de significados y contenidos, sea de técnica artística, etcétera, que les permite producir obras que representen, es decir, como la palabra lo dice, ¿no? Que presenten nuevamente, que expongan hacia afuera, ¿no? Hacia afuera de su propia persona, la realidad, esa realidad profunda, multidimensional, que transparenta los trascendentales como son la verdad, la bondad y la belleza. Y entonces, una vez que literalmente tienen que acabar con esa visión, van a imponer esta otra, que es que el arte ya no tiene que ver con la realidad, ya no tiene que ver con representar la realidad, como es la mímesis, que es una palabra griega que significa, ellos la entienden así, ¿no? En ese contexto, como es copiar la realidad, que es una mala comprensión, la mímesis no significa eso, significa aprender los principios de la realidad para poderlos poner a disposición de las artes, eso es la mímesis, y, eh, y entonces comienza todo este proceso de ensimismamiento del arte, que es lo que nosotros llamamos subjetivismo o relativismo, o el arte se pone más hermético. Entonces, en vez de darnos, ofrecernos la realidad profunda, ya transfigurada, es decir, pasada por el espíritu humano, la realidad entonces ahora va a ser transformada al punto que la vamos a perder. Y ese es el paso hacia lo que nosotros consideramos como arte moderno netamente y que es el puntapié inicial para todo lo que nosotros tenemos hoy en día. Indiquemos unas características más que nos ayudan a entender. En ese tiempo de la Revolución Francesa, la Ilustración, el racionalismo, en donde la razón se va a oponer a la filosofía como estudio de las causas últimas de la realidad, precisamente, y por lo tanto que valida, que considera la realidad como tal. El racionalismo no, la va a reducir a materia, a todo lo que tenga que ver con los datos que puedan ser verificables a través de las ciencias. Las ciencias entonces también se reducen a pura percepción sensorial que pueda ser medible. No es la ciencia como se entendía en la antigüedad, que trabajaba mancomunadamente en colaboración con la filosofía, entonces ayudaba a evidenciar las causas últimas de la realidad, sino que ahora ya la ciencia va a quedar como lo que nosotros conocemos más o menos ahora, un testeo, ¿no? Una verificación,
una corroboración de el dato empírico, lo que se ve, lo que se percibe a través de los instrumentos. Y entonces, naturalmente, y eso sí que sucedió, de esta reacción en ese contexto, viene el romanticismo con el tratar de, ya que no tenemos acceso a la realidad profunda, entonces tenemos acceso al sujeto, y mediante el acceso al sujeto, nosotros vamos a alcanzar otra realidad. Cuando yo digo el acceso al sujeto, quiere decir, por ejemplo, que comienza la idea del genio inconsciente, este genio que tiene que, a través de sustancias, sean drogas, sea alcohol o expresiones o experiencias que tengan que ver con el tipo más bestial de la persona, en el ámbito, por ejemplo, de lo sexual, va a alcanzar ese estado que le permita transparentar ahora una especie de realidad subconsciente, ¿no? No olvidemos también que ahí comienzan los estudios sobre el inconsciente en el ámbito de la psicología. Y como también hemos perdido la realidad con mayúsculas, por lo tanto todo el ámbito de la teología y la religión, entonces comienza a surgir la idea del sublime, es decir, esa especie de experiencia del ser humano de horror delante de las fuerzas de la naturaleza, esa especie de, ya no de reverencia, sino de temor servil a la naturaleza. Y por eso que, por una parte, el arte comienza a ser de lo interior, o sea, todo lo del genio inconsciente, lo de dentro, que después va a dar origen, por ejemplo, al expresionismo, y en el ámbito de la naturaleza, esa veneración de lo sagrado comienza a ser reducida a la veneración de la naturaleza entendida como lo material, como lo físico, ¿no? El mar, el cielo, la naturaleza de lo verde, etcétera, ¿no? Entonces comienzan a aparecer esas variantes que van a ser los motores de las nuevas expresiones artísticas que van a venir posteriormente. Entonces es importante encuadrar bien este proceso porque suceden muchas cosas y porque los productos no son aquello que nos van a dar, como decíamos y hemos insistido tanto, la realidad, sino que ya una mera interpretación subjetiva de lo que nos rodea y por lo tanto que es cambiable y moldeable a voluntad. Si yo quiero cambiar esto, lo cambio y digo que esto en vez de ser humano es jirafa y en vez de ser jirafa otro día es auto, que es lo que nosotros tenemos hoy en día con los cambios de identidad. Hoy día una persona puede decir que es en vez de hombre, mujer, o en vez de ser humano puede ser un elefante, un oso panda, digamos, da lo mismo. ¿Por qué? Viene de esas ideas, entonces ya no hay relación con la realidad, entonces todo lo que existe lo crea el ser humano y después lo empieza a imponer a través de los aparatos del Estado, que es lo que ocurre ya desde esa época en adelante, hasta el día de hoy, a través de las leyes, por ejemplo, sea locales, sea globales. Y es una tremenda, un tremendo problema, porque al final este supuesto poder que le dan al ser humano, ¿no es cierto?, de hacer lo que quiera y como quiera y imaginar la realidad a su manera, lo que está haciendo es someter al ser humano a una tremenda soledad, porque está completamente solo. eh, es él y todo lo que tiene en su mente y todo lo que puede imaginar, sin ninguna conexión con otro ser humano, porque no hay elementos en común. Y lo peor aún es que no hay ningún elemento de trascendencia, es decir, no hay algo que le permita superar esa condición, queda completamente aislado, sin belleza, como ya lo hemos dicho, sin belleza, sin verdad, sin bondad, solo consigo mismo, con lo que carga y con lo que inventa, supuestamente esta razón, ¿no es cierto?, nos estaba diciendo que nos iba a hacer libres, pero nos somete a una prisión que es peor, que es más triste, que es más cruda y, y sin esperanza. Entonces, luego vemos a los jóvenes destruyéndolo todo, porque ya no tiene sentido,
y tampoco están construyendo nada, porque tampoco tiene sentido. Entonces, es un mundo donde el nihilismo es lo que se impone. Y desde ese lugar, el ser humano, que ya hemos visto, tiene esta necesidad de lo trascendente, pero de ese lugar, como no se le está dando, no hay una salida, bueno, termina siendo preso, o termina siendo presa fácil de las corrientes totalitarias que imitan componentes de trascendencia, pero que en sí mismos son un engaño. Ahí vemos, no sé, pues, como lo que estuvimos conversando el otro día, ayer, o no recuerdo cuándo fue, de la teoría de la liberación, la teología de la liberación, que no son más que corrientes, ¿no es cierto?, movimientos sociales disfrazados con esta épica trascendente, pero que no es más que una salvación, entre comillas, material. No hay una verdadera trascendencia, son herejías modernas y son corrientes que van transgrediendo precisamente la misma religión, así como la filosofía ha sido transgredida por otras corrientes filosóficas. Ya vemos lo mismo que decía el padre Rodrigo, eh, la misma Revolución Francesa, ¿no es cierto?, que se sustenta en estas corrientes filosóficas apoyadas de miradas gnosticistas de la masonería y de otras corrientes. Masonería en el sentido más moderno, ¿no? Porque los verdaderos masones no, eran profundamente católicos y construían catedrales. No estamos hablando de estos nuevos masones, eh, con esta nueva corriente gnosticista, en donde ellos intentan, ¿no es cierto?, a través de una mecánica de la razón, lograr la trascendencia sin Dios. Em, bueno, pasa lo mismo. Es el ataque, ¿no es cierto?, a las creencias. Y yo siempre he sentido que las creencias es como la piedra angular de una cultura que se sustenta en una mirada religiosa y de ahí se desprende todo lo demás. Es decir, cultura es casi, para mí, cultura es casi símil a religión. Religión y cultura van como de la mano y junto con ella una teoría, una estructura filosófica que le da soporte a esto, que le da un apoyo de la lógica, del razonamiento y el arte. Entonces, cuando se ataca eso, cuando se ataca lo esencial de la cultura, bueno, esta termina desmembrándose poco a poco y termina sin ningún sentido. Porque ¿cómo vamos a definir qué cosa es buena o es mala para vivir en sociedad? ¿En base a qué? ¿En base a qué estructura? Porque, claro, estas corrientes filosóficas ateístas dicen, no, es que las personas se ponen de acuerdo. Sí, perfecto. Los criminales también se ponen de acuerdo para saber qué cosa es buena y qué cosa es mala para ellos, qué es lo que les conviene y qué es lo que no les conviene. Entonces, ¿el bien es el bien de cada quien? Si el bien es el bien de cada quien, entonces no estamos frente al bien, estamos frente a una subjetividad y, como decía también nuestro Señor Jesucristo, entonces no somos mejores que ellos, estamos siendo igual que los criminales que cuidan a su familia, que cuidan sus propios intereses, que hacer el bien es otra cosa mayor, que está más allá, con la que yo voy, ¿no es cierto?, haciendo ese contrapunto entre lo que busco, lo que quiero y lo que está bien. Y ¿no es cierto?, sopesar, intento ir hacia algo que es mayor que que el propio interés que pueda tener. Bueno, cuando estas personas, ¿no es cierto?, niegan esa verdad, niegan la verdad, niegan el bien, y niegan la belleza, tenemos un mundo en el que no hay salida y al no haber salida eh, quedamos atrapados y no se le ve buen pronóstico a una sociedad que está construida de esa manera. El arte, ¿no es cierto?, termina siendo la expresión de estas ideas, de estas creencias, eh,
terminan siendo lo que hoy día vemos, ¿no? La pintura invisible, la escultura invisible, la nada misma, la nada misma. Y lo peor de todo es que detrás hay un soporte económico que mueve eso, es decir, además termina, termina siendo promovida por fuerzas económicas que impulsan desde aquello que también es nocivo, ¿no es cierto?, de esto del mundo de la avaricia y todos los demás condiciones que nos llevan a una caída, están promoviendo esto que es la nada. Y la otra cosa que también era interesante era acerca de la mímesis, eh, tan vapuleada, ¿no es cierto? Porque la mímesis, en la forma correcta, ¿no es cierto?, de entenderla, o una forma mucho mejor de entenderla, eh, como ejemplo se puede decir aquello que eh, contaban los pitagóricos, que cuando como el ser humano, ¿no es cierto?, es un microcosmos, y cosmos entendiendo como este orden, esta unidad, ¿no es cierto?, la unidad que ha sido desintegrada, y al ser desintegrada, pero desintegrada de una forma ordenada, entonces por eso hay un cosmos. Y que cada uno de nosotros somos un cosmos. Cuando una persona se enferma, así pensaban los pitagóricos, cuando una persona está triste, apática, con depresión u otros males, digamos, es porque algo dentro de sí ha perdido el orden, esa armonía que va con ese cosmos. Entonces, ¿qué es lo que se proponían los pitagóricos? Era, a través de la música, una música que tenía un orden, una armonía, exponer a esa persona a la armonía. Entonces, y ahí usamos la palabra mímesis, que al entrar en contacto con esa armonía de la música ordenada, por mímesis se adquiría esa armonía y algo dentro de uno se sanaba o se ordenaba. Entonces, la mímesis también ahí tiene una función de asimilación, pero de asimilación no de esta cosa superficial, sino que de algo mucho más fino. Por lo tanto, esa palabra no es claro, como el mundo de la ilustración y lo que vino después trató trató de mostrarnos, de decirnos que era una simple copia. No es una simple copia, es intentar acercarse a la realidad. Y en la realidad es donde está y donde ellos descubren y donde uno puede descubrir la belleza de lo profundo, de lo trascendental, porque está llena de esta vida mágica, de esta vida que está llena de Dios, llena de belleza, de armonía, y cuando es expuesta en forma mucho más fuerte, ¿no es cierto?, más clara, como en el arte, hace bien, como cuando uno ve, ¿no es cierto?, eh, eh, la, la Capilla Sixtina, o cuando uno ve, no sé, es que hay tantas que uno con solo verla, uno se expone, uno está expuesto a algo que es armónico, que es bello, que es profundo, por su estructura y también por su contenido. Y eso algo toca dentro de uno que la mayoría de las personas que van ahí y lo ven no saben qué es, pero algo se siente bien, algo dentro de uno se ha sanado, algo dentro de uno ha sido armonizado. O para qué decir de todas las demás obras de arte, cuando uno escucha la música sacra, o cuando uno entra a una misma catedral, algo pasa con uno. Y eso es otra forma de arte, como la arquitectura. Entonces, la mímesis ahí tiene una función muy fina, y tiene un rol en el mundo del arte, del verdadero arte, eh, fundamental. Sí, no olvidemos, en algún momento lo hemos mencionado, no olvidemos siempre que el arte es una de las disciplinas que tiene que ver con la reflexión sobre la realidad.
hay tres disciplinas que son las que tienen que ver con esta reflexión sobre la realidad, este pensar a través de sus propios instrumentos sobre la realidad para dárnosla a todos los demás seres humanos. Una es la filosofía, que piensa sobre la realidad para darnos las últimas causas. La teología es la reflexión sobre la fe y por lo tanto sobre los contenidos de la fe, es decir, para darnos los instrumentos para entender un poco más la realidad divina y nuestro rol como seres humanos respecto de esa realidad divina. Y el arte es reflexión sobre la realidad por medio de sus instrumentos propios, es decir, en cualquiera de las disciplinas tenemos una técnica, tenemos materiales, tenemos métodos, formas particulares que nos ofrecen la realidad, como decía, transfigurada, o sea, pasada por el espíritu humano, para que sea significativa, o sea, para que no sea solamente la realidad material, sino que además contenga aquel significado y valor que corresponde a las cosas humanas, ¿no? Y por eso que también el arte como disciplina, entendámoslo bien esto, ¿por qué? Porque no es el arte que se nos presenta hoy día, que es del espectáculo, de la industria, del entretenimiento para no pensar, etc. Eso está bien, bien, bien lejos del verdadero arte. Y después el arte, estoy diciendo, de su relación con la cultura, porque al final, y lo hemos mencionado, la base de estos ámbitos del ser humano es precisamente eso, el ser humano, la naturaleza humana. Y es la naturaleza humana la que trata con sus medios y sus instrumentos, por más frágiles que sean, de aproximarse a esa realidad para entenderla, para enriquecerse, para comprenderla, valorarla y le ayuden al diario vivir, es decir, le ayuden a ir creciendo integralmente y a la felicidad. Pensemos entonces en esas cosas respecto de lo que venimos conversando, esto que sucedió en la Revolución Francesa. En uno de los momentos de la Revolución Francesa, en los momentos bien álgidos, bien terribles de este momento histórico, ¿no? Se realiza un hecho muy terrible que pocos tratan de comentar, sobre todo los que están a favor, que es la matanza de la Vendée. Es un pueblo en Francia que es totalmente acribillado porque piensa de modo distinto al régimen, ¿no? Sobre todo a los próceres de la Revolución Francesa y a las convenciones constituyentes de esa época. Eso nos debe sonar mucho a nuestros países de Latinoamérica porque es una copia de esto. Bueno, piensen que en una de las primeras leyes se ordena imputar a todos los colaboradores supuestamente del régimen antiguo. Por ejemplo, ¿cuáles eran los colaboradores? Uno de los colaboradores es este pueblo que no está de acuerdo a lo que realiza la Revolución Francesa y en un aspecto muy particular, además de lo político, en lo religioso. Bueno, uno de los generales que perpetra estas matanzas va a escribir en octubre de 1789, les leo la carta de él, un pedacito, dice el general Westermann, dice, siguiendo las órdenes, aplasté a los niños bajo las patas de los caballos, masacré a las mujeres que al menos éstas ya no darán luz a los bandidos. No tengo ni un solo prisionero para derrochar porque los he exterminado a todos. Ese es uno de los generales que realiza una de estas matanzas que son de las más tremendas, no horrendas de esa época. Una de todos esos miles de muertos de la Revolución Francesa. Y por último, otra cosa que hay que destacar es que ya que se corta con la realidad profunda y por lo tanto solamente queda lo material, comienza acá lo que significa o lo que se llama normalmente como el realismo histórico, que es una reducción de la historia al materialismo, entonces se llama historicismo. Son, por ejemplo, las obras del contexto de la gran Unión Soviética con toda la idea
de materialista, marxista, ¿no? Entonces, y también que se van a realizar obras en el ámbito, como les decía, del ámbito de la Revolución Francesa. Entonces, ¿qué es? Lo único que queda en la representación es lo concreto, lo material, lo tangible, para contar hechos históricos. ¿Y por qué hablo de esto, de la historia? Porque una de las cosas es que Dios, concebido en la modernidad, ya es el absoluto que se mete en la historia y entonces la historia comienza a ser divina. Y es lo que nosotros tenemos como la manifestación de los pueblos autóctonos, que por ser autóctonos, independiente de si acaso hacen cosas buenas o malas, por ser autóctonos ya tienen en sí la palabra de Dios, nos van a revelar las cosas divinas. Entonces, por ejemplo, la cultura local de la Revolución Francesa, el pueblo que supuestamente se rebelaba contra el régimen antiguo, va a ser el vocero divino del pueblo. Pensemos en todas las categorías estas hoy en día, es decir, que una serie de grupos se atribuyen ser la voz del pueblo y esa voz ya es inmaculada, divina, religiosa, que nadie la puede rebatir. Quien la rebate va a terminar como los de la Vendée o hoy día a través de los mecanismos legales o de las redes sociales va a terminar absolutamente cancelado del panorama de la existencia o real o virtual. Entonces, este es el momento. Y otro detalle de esto es que estamos ahí en el contexto del nacimiento de la fotografía. Fotografía que pretendía ser primero un registro de la realidad eh, y después va a pasar a ser un medio de transformación de la realidad. Y por eso es que tiene mucha importancia la fotografía periodística. Nosotros pensamos muchas veces que la fotografía, hoy día serán los videos, nos dicen la verdad de los hechos. No, no nos dicen la verdad de los hechos, porque la fotografía siempre, y el video siempre depende del ojo de un fotógrafo o de uno que está tomando la grabación. Entonces va a registrar tanto cuanto quiera, y ahí ya hay una parcial descripción de la realidad. Realidad entendámosla ahora sí, como el dato que se ve, que se toca, etcétera, sin interpretación. Entonces, una misma fotografía, como dicen hoy en día, sacada de contexto, es decir, con los mismos elementos, pero sacada de contexto, va a significar totalmente cosas distintas. Entonces, en este ámbito de la fotografía es cuando comienzan a desarrollarse las vanguardias contemporáneas, lo que nosotros vamos a conocer habitualmente como, por ejemplo, el impresionismo, el arte abstracto o el expresionismo, el surrealismo y así sucesivamente hasta lo contemporáneo. Sí. Bueno, y de este arte contemporáneo yo creo que podríamos ahondar un poquito más. Yo creo que está la idea gruesa, ¿no? Está clara de dónde nace. Nace en los hechos con la revolución, con el primer genocidio de la historia moderna. Estaba mirando un poco la historia de la matanza de Vendée, no la conocía. Y claro, y tiene todo sentido, digamos. Debe ser una de las tantas que uno no conoce, digamos. Y ya sabemos en los hechos donde nace, en la mirada filosófica también. Hemos hablado un poco a veces de Ockham, también un poco de Descartes, ¿no es cierto? De este negarse a existir, sí, primero pensar para poder existir. Y también hemos hablado un poco de Spinoza, tal vez ahí podríamos dar un poquito de luz de Spinoza. Y claro, después ya viene esta cadena, ¿no es cierto?, que es con Kant, Hegel, bueno, y una serie de Comte, ahí es un uno tras otro, hasta que llegamos a los actuales, ¿no es cierto?, los más conocidos actuales como Foucault, eh, Derrida, Guattari, Deleuze, pero ya que en Estados Unidos. Pero podríamos hablar un poquito de
de esa cadena de pensamiento, así brevemente, y yo creo que también quedó claro el por qué, porque nos saca de la realidad y al alejarnos de la realidad, bueno, no, nos deja encerrados en la nada, en sí mismo, y lo peor es que nos desconecta de aquello que es la fuente de luz. Si eso está en la misma realidad, no está dentro de cada uno, porque eso le sirve mucho, ¿no es cierto?, a los movimientos gnósticos, de creer que todo está dentro de uno mismo y nada más. Entonces también se presta para eso. Pero volviendo, yo quería que miráramos un poquito de esta cadena, ¿no es cierto?, así brevemente de Kant, Descartes, Spinoza, o sea, perdón, Ockham, Descartes, Spinoza, y Kant, bueno, ya hablamos. Y quizás es retomar lo que decíamos al inicio, son dos cosmovisiones contrarias, contrapuestas, una que parte desde la realidad para entenderla y entonces nutrir el conocimiento y por lo tanto sacar las consecuencias, otra que parte del pensamiento, que reflexiona sobre el propio pensamiento para volver al pensamiento independiente de la realidad y por lo tanto desde el pensar yo indico mi modo de vida. Entonces queda todo dentro del sujeto, por eso se llama inmanente, permanecer dentro del sujeto, Claro, dentro de la persona, de cada uno, ¿no? es como hacer una especie de matemática dentro de sí mismo, pero sin obedecer a nada de la vida real. Es decir, Claro. voy a ir resolviendo cosas en la mente, en este caso son cosas filosóficas, pero las voy sacando desde mí mismo, desconociendo o desconectado, por así decirlo, de la realidad, de la vida, de la misma materia, en donde también se encuentra toda la fuerza espiritual, porque nosotros somos dual, ¿no? Tenemos estas dos naturalezas. Bueno, entonces, eh, partiendo pasando de Ockham, Descartes y Spinoza, ellos aún están en este contexto de realismo y por lo tanto el pensamiento comienza ya a imponerse, pero no es tan fuerte. Ockham va a decir que las cosas son meros nombres, el nominalismo son meras palabras, que en realidad no hay una esencia de las cosas, entonces nosotros porque nos unimos en el lenguaje, entonces significamos lo mismo. O sea, si yo digo perro y otra persona dice perro, entonces el perro es algo que tiene una cierta, un algo común, digamos, ¿no? Pero no es que el perro en concreto, en la realidad, tenga una esencia, ¿no? Entonces es el nombrar las cosas. Descartes va a ir un poquito más lejos, va a decir que eh, eso que mencionabas, ¿no? Pensar y luego existir, cogito ergo sum, cogito es el pensar y porque pienso me doy cuenta que existo. Entonces, el fundamento de mi existir, el de existir de la realidad es mi pensamiento, ¿no? Es porque yo estoy pensando, la realidad existe, ¿no? Es porque hay un ser pensante, la realidad existe. Spinoza va a, como buen hebreo, hebreo cabalista, entonces cabalista quiere decir precisamente lo que nutre después la masonería, ¿no? De 1717. La cábala es ese simbolismo que además se encarna en ciertas realidades. Bueno, va a decir que la realidad es expresión de Dios y por lo tanto entre Dios y la realidad no hay división, es plenamente panteísta, ¿no? Es como hoy día sería el tema de la naturaleza, de la madre naturaleza, en donde todos somos partes sin esencias, entonces todos somos una manito de la Pachamama, una patita de la Pachamama, el ojo, la oreja de la Pachamama, pero uno tiene realidad independiente de esta sustancia global que es la naturaleza. Entonces, es netamente panteísta. Bueno, de Kant en adelante, Kant, Hegel sobre todo, van a invertir la cuestión. Es decir, que Dios no es el que absorbe todos los seres, sino que es el ser humano el que absorbe todas las manifestaciones divinas.
Y eso es lo que decimos cuando hablamos de la historia. Por lo tanto, no es panteísmo lo de Hegel, sino es netamente materialismo, es netamente historicismo, es decir, que la historia encarna el absoluto, entonces cada hecho histórico necesariamente es bueno porque son manifestaciones de este absoluto que legitima, por así decirlo, como las palabras que se usan hoy, toda la realidad. Por eso hablaba del historicismo, ¿no? Y por eso que el progreso de ahora, los avances de ahora siempre van a ser buenos y mejores que los del pasado, porque el Espíritu Absoluto, Dios, va a manifestarse en este progreso. Entonces, si Dios se manifiesta en algo nuevo, quiere decir que es bueno, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué quiere decir? Que el ser humano, que es el fundamento de la historia también, la historia no existe en abstracto, el ser humano, el que es concreto y el que va realizando la historia, entonces es el que va a presentar la realidad como algo ya consagrado, ¿no? Por eso todo esto tiene serios colores de religión, ¿no? Y por eso que los movimientos que comienzan con propiamente lo del arte contemporáneo van a estar siempre enclaustrados, van a estar encerrados en el sujeto que piensa, en este caso, el artista concreto o el colectivo al que pertenece. Ahí comienzan los ismos, por ejemplo, el cubismo, el impresionismo, el dadaísmo. Entonces es un grupo que va a determinar lo que es la realidad de diversos modos. Lo que sucede, sin embargo, con el arte más reciente es que ya el individuo, el artista sin, sí, singular, ¿no? Ya va a desaparecer. Lo que va a quedar solamente es el colectivo y dentro del colectivo un sujeto muy importante que es el curador, es decir, aquel que va a organizar la muestra, la vida, las obras, la temática del artista. Y ese curador es el artista por antonomasia. Todos los otros solamente trabajan para él porque él es el que pone la galería, pone el financiamiento, pone la propaganda, etcétera. No son gestores artísticos. Entonces, el curador va a ser aquel que va a englobar todo esto que en el pasado se comienza a realizar. Y hoy día, más recientemente, ese curador que tiene que ver con los métodos económicos, industriales, netamente del espectáculo y sobre todo de las grandes casas de remate que van a canonizar una obra, si acaso es arte o no, de acuerdo al precio del mercado y de la bolsa y del remate último que lograron hacer. Claro, claro. Y, o sea, que la obra vale por el precio al que se remató, no por su calidad artística, no por lo que contiene, no por la forma en que fue hecha, no por lo que transmite, no por lo que logra, ¿no es cierto?, aportar a la cultura, simplemente porque se vendió cara, aunque haya sido un pedazo de nada, de aire. Así Claro, de claro. absurdo. Es triste esta situación. El arte moderno, contemporáneo, este postmoderno, es muy triste. No, no le está dejando nada a la sociedad y bueno, y es obvio cómo va a dejar algo si ellos mismos parten desde una base en donde niegan la realidad y en donde niegan la trascendencia y donde niegan a Dios, cualquiera sea la forma que le den. O sea, yo muchas veces he hablado de los griegos, de los pitagóricos que no tuvieron la suerte, la ventaja de conocer a la revelación de Jesucristo, pero aún así ellos eran personas honestas que buscaban en conectarse con lo trascendente. Este arte postmoderno contemporáneo, ni siquiera eso, o sea, la nada misma, un vacío, una especie de camino al suicidio, camino hacia la muerte. Y es muy lejos de lo que debiera buscar y promover el artista y el arte,
como un aporte a la cultura, a la civilización en la que está circunscrito. Sí, me quedé pensando en esto que decías tan acertadamente, Ricardo, y sobre todo para los auditores, cuando la mayoría de las personas normales va a una galería de arte o un museo en la parte de arte contemporáneo, el arte que se hace ahora, el arte, qué sé yo, un cuadrado lleno de manchas o colores por doquier o una cosa en el piso y no se sabe qué es, etcétera. Bueno, cuando la mayoría va a visitar estas muestras o alguien en el teléfono, en la pantalla del teléfono, con el Instagram o lo que sea que use la gente, va a ver esto muchas veces surge la pregunta, así casi tímida, si acaso eso es arte o no, pero sobre todo, más allá de la determinación filosófica que nosotros tratamos de dar todos los fundamentos acá, es que la gente se pregunta por a qué sirve para la vida eso. Y ese a qué sirve, no con esta mentalidad utilitarista, como si fuera una cosa De hacer del negocios. mercado, digamos, ¿no? Claro, de hacer Claro, claro, negocio, lo claro. voy a comprar para venderlo más caro después. No, no es así. Claro, un útil, digamos, ¿no? Sino que muchas veces la gente pregunta honestamente sobre lo que sirve en el sentido de la vida. O sea, ¿esto me ayuda para mi vida o no me ayuda para mi vida? ¿No? Si veo esto, ¿me contribuye con algo o no? Es el problema, el significado en el sentido de sentido, ¿no? Eh, y hay un autor muy interesante que le recomiendo a la gente que lo revise si es que le interesa este tema, que es Díaz Araujo, tiene un excelente libro que se llama La rebelión de la nada. Precisamente es lo que sucede a partir de todo este contexto que nosotros estamos viendo ahora. ¿Por qué? Porque al renunciar a la realidad como es concreta, ¿no? Con todas sus dimensiones y profundidad y todo lo que nos entrega, lo que hemos hablado a cabalidad, renunciando a la realidad en cuanto a aquello que ejercita el pensamiento, o sea, que el pensamiento reflexiona sobre la realidad, o sea, negando la racionalidad del ser humano, negando la posibilidad de inteligencia de aprender las esencias de las cosas, es negar el ser de las cosas, el ser con minúscula, o sea, los seres de la realidad, y solamente las cosas valen cuanto yo crea que valen, totalmente subjetivo, y sobre todo el ser con mayúscula, el fundamento de todo ser, que es Dios. Bueno, la rebelión de la nada es precisamente el no ser, la nada, no es que sea algo, ¿no? Sino que es el no ser que se revela ante el ser. Bueno, para que no quede todo filosófico, sino que es muy concreto, cuando una persona va y hace esa pregunta, ¿esto para qué me sirve en cuanto a significado? Muchas veces lo que piensa es, esto no sirve para nada. Y es exacto lo que estaba diciendo. O sea, lo que me entrega es nada, es el no ser, ningún aporte, ningún significado para la vida. Quizás lo único es una especie de experiencia emotiva que luego se pasa muy rápido, porque las emociones se pasan muy rápido, y sobre todo que se pasa muy rápido delante de la dificultad de la vida misma, de la vida cotidiana, del ordinario de la gente. Entonces, ¿a qué sirve el arte? Hoy día a nada, literalmente hablando, a nada en cuanto al no ser, no me entrega nada. Y por eso que cuando uno dice que el arte es un síntoma de la sociedad, la pone en evidencia, precisamente, pone en evidencia la nada de haberse encerrado y negado la realidad y la facultad de intelectual que nos permite la realidad, que nos permite reflexionar sobre la realidad. Por eso que no tener miedo a que cuando uno ve uno de estos mamarrachos, de estas bromas de mal gusto, que las presentan y que las valoran en miles de dólares, no tener miedo de decir esto es nada, es el no ser, no me aporta nada, es pura charlatanería, arte basura. No hay que tener miedo porque el ser humano aún conserva esa relación con la realidad y por lo tanto le permite valorar, juzgar, discernir, separar aquello que le hace bien de aquello que le hace mal. Eh, y entonces ahí también nosotros tenemos un criterio de valoración para poder discernir
aquellas obras que se hacen hoy, o sea, que son arte contemporáneo del hoy, buenas, de aquellas obras que se hacen hoy, o sea, del arte contemporáneo como ideología. O sea, esta rebelión de la nada. Hoy día hay muchos artistas de todas las disciplinas que están tratando de volver a presentarnos, a darnos arte de verdad. Y lo hemos dicho muchas veces, la gente, las personas normales, las personas que conocen realmente la vida, no el ideólogo mediocre y holgazán, parásito del Estado, esa persona normal es la que conoce todo esto y la que puede discernir y darse cuenta aún de lo que tiene delante y elegir solamente aquello que hace bien, profundamente bien. Ese es un desafío, pero hay que hacerlo porque al fin y al cabo está en juego nuestra vida y el sentido de nuestra vida y de nuestros seres queridos. Mm. Sí, que confíen en lo que está dentro de ellos. El verdadero arte no necesita mayor explicación como estas otras falacias que se manifiestan como arte, y que, claro, para que alguien pueda opinar algo necesita leer todo el tratado curatorial para poder decir, ah, mira, lo que aquí quiso decir era que estaba en contra de tal cosa. Bueno, el verdadero arte se escucha bien, se ve bien por sí mismo y nos está comunicando de manera profunda esa conexión con la realidad, con mayúsculas, esta realidad dual que es material y espiritual. Entonces, todas las personas vienen con eso, no necesitan aprender, no necesitan estudiar el libro del arte contemporáneo para entender, no, necesitan simplemente ser ellos mismos y van a poder, sin ninguna dificultad, cuando entren a por ejemplo, a una catedral, van a ver obras y no necesitan explicación, les transmite algo por sí mismo. Ahí está un trabajo serio, bien hecho, ¿no? O una galería de arte también, que las hay. Hay algunas instituciones que están intentando hacer esto, como decía recién el padre Rodrigo, que están tratando, ¿no es cierto?, de encauzarse. Todavía tenemos dificultades porque esto ha sido muy grande, ¿eh? No todos tienen la argumentación necesaria ni la mirada tan clara hacia dónde debemos caminar, pero por lo menos en forma intuitiva ya se está haciendo un trabajo en muchas partes del mundo que se está intentando recuperar el verdadero sentido del arte en todas las disciplinas, en la música, en el teatro, en la danza, en la arquitectura, en la escultura, en la pintura, etc. Entonces, es una situación terrible, hay que estar atentos, hay que estar claros cuál es el problema, pero no perder la esperanza porque eh, este camino que ha tomado la civilización occidental hasta ahora, que ha sido dividida entre moderno y posmoderno, que en realidad el posmodernismo no lo veo como una oposición a lo moderno, lo veo como la consecuencia lógica Sí, del sí, sí, modernismo. sí. Es como la continuación, la parte 2 de la misma película. Eh, pero a pesar de ese camino que ha tomado la civilización actualmente, tenemos la gran ventaja de que en lo natural del ser humano sigue existiendo esta búsqueda, esta necesidad de conectarse con lo trascendente, es decir, de buscar también la belleza, la verdad y la bondad, sigue tan latente y tan viva como siempre. Así que tenemos que apelar a eso y a los artistas que alguna vez han escuchado o han intuido algo como esto, bueno, darles fuerza, que sigan, porque hay un movimiento que se está formando, hay un movimiento que está cada vez ganando fuerza, que busca, ¿no es cierto?, recuperar estos trascendentales para el bien del artista también, pero principalmente para el bien de la sociedad. Y Bien, quizás, Ricardo, dejar invitada a la gente, a todos los que nos escuchan, para un tercer momento, me parece a mí, ya que podamos entrar directamente en las manifestaciones artísticas de los últimos años, entonces dándole mayor referencia. Así que
los invitamos a todos a seguir escuchando los programas y vamos a encarar ahí ese tema. Me parece interesante que darle más posibilidades a las personas para que tengan esos criterios de discernimiento y a los artistas también para poderlos iluminar un poquito en este ámbito. Así que yo creo que está bueno hacer una tercera parte de este film de casi de arte de terror. Sí, Entonces, para poder dar más luces a las personas, ¿te parece? me parece excelente, sí, sí, porque debiéramos dejar, ¿no es cierto?, con esperanza esto y yo creo que es muy, muy bueno tomar esa línea. Perfecto, ya vamos a despedirnos. Agradecer nuevamente a los que nos han estado oyendo, a la radio, por darnos esta posibilidad de compartir con ustedes. A usted, Padre Rodrigo, por acompañarnos nuevamente hoy día. Eh, si quiere decir las últimas palabras. No, bueno, también agradecer a toda esta posibilidad de poder conversar estos temas tan lindos, así que siempre es un placer ahí con Ricardo hablar de estas cosas tan importantes, a la radio, por supuesto, a todos los que nos están escuchando, y invitarlos a seguir reflexionando sobre esto. El arte es una cosa importantísima para el ser humano, no es como nos han tratado de decir que es solamente una cuestión superficial, de entretención, que no sirve para la vida, sino que es para evadirse de la vida. No, no, el arte es serio, el arte importante nos ayuda y nos da aquello que necesita el alma, en definitiva, ¿no? El sentido de la vida también nos comunica, así como otras disciplinas. Así que muy agradecido y nos encontraremos, si Dios así lo quiere, en otra oportunidad. Que Dios los bendiga mucho. Muchas gracias. Muy buenas noches. Gracias a todos.